días, profesor Mejía. Buenos días, Candelario, Rosario y Vicioso, decía, esa ahí le gustaba a un personaje dominicano para agregar el apellido. Buenos días a los que sintonizan este programa a través de distintas plataformas de la inconfundible onda musical, a Jeffrey y en los controles. Buenos días, hermano. Y nada, que Dios bendiga este día para los que creen y también para los que no creen. Bien, para los que creen y para los que no creen, Claro. todos creemos. Bien, hoy domingo, 22 del mes de diciembre del año 2024. Estamos ya en los últimos días del año y ya como se estila a final de cada año, el gobierno ha repartido el sueldo 13, doble sueldo. Hay instituciones del mismo Estado que dan un sueldo 14. Hay empresas que también reparten el doble sueldo y eso que llaman bonificación, la distribución de los beneficios en el año operativo. Y hay un dinerito en la calle. Sabemos que la gente se decanta por la bebida, las fiestas, los regocijos entre familias, entre en grupos de amigos que se convocan. Está el comité operativo de emergencia para tratar de controlar todo ese movimiento, toda esa dinámica que se produce con el fin de años. También la policía ha dicho que tiene desplegado miles de agentes. Se han sumado voluntarios también, que lo veo muy bien, para manejar la situación y que no tengamos eh, tantas bajas, fruto de la ingesta desproporcionada del alcohol, que también motiva al que conduce a ciertos excesos. También la gente que toma trago a veces eh, Se se, pone se, se- contento. no, se pone contento y se calientan un Sí, se poco y vienen las calienta. tripulcas. Mm. Entonces, Eh, ¿Tú sabes lo que yo extraño? Yo extraño el anuncio de que no va a haber escasez de telera y pollo que se hacía todos los años. Parece que esa situación se ha normalizado, pero con frecuencia todos los años era el mismo anuncio. Sí, como mencionas, una época donde el dinero fluye, donde las parrandas se vuelven más habituales, aunque este es un pueblo parrandero el año entero, sí, el año entero. pero ahora se multiplican, ¿no? Sí, Y eso, ojalá se despierte conciencia y las personas lo puedan tomar con calma, sí. sabiendo que hay un mañana, un nuevo año que nos espera, con retos, con desafíos, y tirarlo todo a último momento, como que no hay mañana, no es la mejor recomendación. No es la mejor recomendación, la prudencia sobre todo. Y tú sabes que este fin de año, como cada fin de años, es un ciclo que termina de 12 meses, 52 semanas. Eh, Hay las personas organizadas, previamente hacen sus planes de las cosas pendientes de lograr, de alcanzar para el siguiente, personas que tienen planes. Sabemos que hay muchas personas que no tienen un plan, no tienen un objetivo, que muy a menudo al final esos son los que más se quejan, Sí. porque la vida no le ha dado, pero usted no hizo un plan, usted no creó objetivos, esa meta, es la meta o el fin, como le llaman, que es lo último, Ujú. ¿entiendes? Tú vas a la universidad, graduarte de una carrera, luego viene una maestría, un doctorado, al final tu ejercicio, ese doctorado ya es el fin y el último, y que tú terminas completando todo un armazón de conocimientos que te permiten dar un rendimiento de calidad. Correcto. Aunque en los materias de los estudios nunca se termina, pero el fin, la meta era el doctorado, Sí, ya es la última de las etapas la en última materia etapa educativa. que no es un título, sino un grado. Ujú. Entonces, hay que tener planes claros dentro del marco.
de los alcances y posibilidades de uno, Correcto. trazarse cosas. Tú, que eres un joven exitoso, puedes hablar con propiedad más que yo de eso. No, ¿qué pasa? Ay, Candelario. No, tu consejo va por la dirección correcta. Algo que mencionaste, trazarse metas posibles Sí, bajo las condiciones existentes. dentro de los alcances y posibilidades de uno. Porque hacer líos sabiendo que no se van a resolver no está dentro de las metas posibles. Eso es tentar a la suerte y de tentar a la suerte no se vive. Entonces hay que planificarse, hay que sacar libretas, qué quiero, qué tengo, porque hablo con jóvenes muchas veces y le digo, yo quiero ser, me dicen, yo quiero ser tal cosa, ¿ok? ¿Y cuáles son los pasos que estás dando para eso? Para llegar hasta ahí. Exacto, yo quiero ser doctor, pero pregúntale por la tarea. No la hizo. Tienes una exposición, no me gusta exponer. ¿Y qué es lo que tú quieres, por fin? Porque tú tienes que ir desarrollando actividades, ir desarrollando, eh, digamos, proponiéndote cumplir metas paso a paso hasta llegar al objetivo final, que es ser doctor. Pero no te gusta leer, no te gusta estudiar, le tienes miedo a la sangre. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? Bien, como que yo quiera ir a la feria, que no está muy lejos ahí, a 1 kilómetro y algo más, pero no doy el primer paso. No, no, no arranca. Nunca voy a llegar, Mm, mm, me voy a quedar acá. no. Entonces, sí, hay que hacer conciencia también de una cosa, la vida te da la oportunidad de tener todo lo que tú quieras, Así es. pero no te lo pones fácil. No, no. Y el que piense que es fácil, bueno, debe revisarse porque está trastornado. Nada es fácil. Nada es fácil, la vida te da la oportunidad, te presenta los caminos para que llegue hasta donde tú deseas llegar, a donde tú te has comprometido a llegar, pero no te lo pones fácil y hay que Pero, hacer conciencia de eso. pero debe existir la voluntad. Claro, Sin voluntad, que es el motor, la voluntad férrea. exacto, no se logra nada. Porque si se es consciente de que nada es fácil y eso amedrenta, merma tu voluntad, entonces fracasaste. Tienes que estar consciente que las cosas no es fácil, pero poner el empeño para realizarla. Y será posible, porque lo primero es pensar que es posible y luego dar los pasos para que eso se consiga. Sí, eso es muy importante y por eso estas recomendaciones para que los amigos oyentes y privilegiar mayormente a la juventud, porque ya lo que tenemos eh, el 90% del camino recorrido, entiéndase el ciclo de vida, pues ya. No, ya. Pero la juventud, la juventud, la juventud. Entonces, mira, hoy vamos a tratar el tema al final del programa, los últimos 15 minutos o 20 minutos, para tratar el tema, el siguiente tema, un tema histórico, la historia política reciente de este país, que es lo que fue el fusilamiento de Manolo y sus compañeros un 21 de diciembre de 1963, cuando decidieron levantarse contra el régimen que gobernaba, el régimen de facto llamado Triunvirato. Triunvirato, que había sustituido al expresidente Juan Bosch Elegido democráticamente. democráticamente. Ese punto lo vamos a tener al final. Y hay una información que es la siguiente. El Tribunal Constitucional decidió que se pueden presentar, contrario a lo que se estilaba antes, que pueden presentar candidaturas independientes. Esto quiere decir, pues la ley solamente permitía la presentación de candidaturas a posiciones selectivas, naturalmente, el presidente de la República, el vice, los senadores, los alcaldes, los diputados, regidores que son de elección popular, solamente a través de los partidos. Esto evito opiniones ahí favoreciendo esa decisión del Tribunal Constitucional. Pero está la reacción de los partidos, que voy a aprovechar para leer los titulares del periódico El Nacional del día de hoy. El principal partido asumirá posición conjunta ante sentencia del Tribunal Constitucional.
Meteorología vaticina para hoy fuertes lluvias en 15 provincias. Presidente Abinader inaugura el remodelado malecón de San Pedro de Macorís. Ve chantaje. Sistema Nacional de Salud tratar obligarle a firmar pacto. Y en el aspecto internacional, Haití promete dará respuesta urgente para establecer la paz. Que así sea. Pero Haití lo promete. ¿No? Las autoridades de Haití, el primer ministro Hay autoridades. Didier Filemé. Bien, esos son los titulares más destacados. Aquí hay una foto en primera plana también del presidente de la República, Luis Abinader, junto a Juan Soto Pacheco y Fernando Tatis Jr. Ahí hay cuartos ahí. Y no vamos a hablar de los dos, de los tres. De los tres. De los tres. De los tres, claro. Sí, hay dinero ahí. Hay dinero. Vamos a ver si le enviamos una cartita ahí pidiéndole una contribución. una contribución. Sí, sí. Está bien, siguiendo con el proyecto de que permite la presentación de candidaturas independientes, vamos a ver que uno han manifestado acuerdo con esa disposición, esa sentencia. Los partidos políticos ya están diciendo que van a accionarlas a partir del lunes. Consultarán al Congreso en torno a que eso se regule. Sí, porque yo creo que la decisión es acertada en una sociedad democrática. Y me alegra porque eso denota de alguna manera separación y ejercicio autónomo de un poder tan importante como el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Pienso que en democracia y como se contempla en nuestra Constitución, usted tiene derecho a elegir y ser elegido, y que te den la oportunidad de presentarte, que no sea a través de esas estructuras que muchas veces se convierten en retranca, porque sí, para tú pertenecer a alguna, no para pertenecer, sino para postularse a través de ella, hay que agotar una serie de procesos y obtener unos recursos que muchas veces no están disponibles. Entonces, el juego de la democracia nos llama a que cualquiera tenga la oportunidad de presentarse a la candidatura, pero, y creo que en ese sentido los partidos políticos están en lo correcto, buscar la forma de regularizar, porque entonces tendríamos aquí tremendo sancocho, tremendo... Sí, porque podría haber un desborde. Exacto. Aquí hay una situación que demasiada gente aspira. En los mismos partidos políticos a veces a una posición aspira demasiado gente, que quizá abusando del derecho que tiene todo el mundo a aspirar. Como dice el doctor Guido Gómez Mazara, gente sin condiciones, gente sin una trayectoria, sin una hoja de servicio, y de repente aparecen aspirando hasta arzobispo. Entonces, pero hay eso que tú señalas, de que podría haber demasiado gente aspirando, y entonces eso generaría podría generar una situación caótica, sí. que la misma Junta Central Electoral no sepa cómo manejar eso. Entonces, que se regule, lo veo correcto, lo veo prudente, y pienso que es una de las cosas que primero se debe hacer, regular eso. Sí, claro. O sea, por ejemplo, las organizaciones sociales de las comunidades podrían presentar candidaturas. Correcto. Sobre todo esos cargos municipales, que son los más cercanos a las comunidades. También como los regidores municipales, regidores suplentes. Sería excelente. Que si por esa vía podríamos llegar a tener, por ejemplo, en
en la sala capitular de las diferentes alcaldías a nivel nacional. Gente muy buena, Ujú, sí, gente sí, muy valiosa sí, sí. Que son los que conocen las comunidades, los que están en el día a día. y que, no, y que tienen una tradición de servicio a la Sí, una comunidad trayectoria de de manera servicio. desinteresada. Exacto. Y que muchas veces no pasan por lo que estamos hablando, de que no caben en el sistema porque hay que cumplir con una serie de requisitos que no se No, y tienen. además también que el primer problema lo tienes tú internamente en el partido, porque los partidos políticos, en los partidos políticos se da una realidad, que aunque milité una vez políticamente, pero eso hace ya 40 y pico de años, 44, 43 años hace de eso. Y no he vuelto a militar políticamente, pero me mantengo rondando los partidos políticos. Y si tú puedes ser un dirigente comunitario, un dirigente social, un líder social, que tiene una vida entera luchando, encabezando la lucha, la brega, para que se construya esta escuela, para que los muchachos tengan un centro deportivo, cultural, de recreamiento, en fin. Pero entonces tú te acercas a un partido político para que te apoyen Ujú. y tú, ellos puedan llevarte a ti como candidato, que sería una persona valiosísima. Entonces a veces los recelos, el ver el partido como una propiedad, que yo tengo Exacto. 107 años acá y ahora me quieren postular a regidor Que cuando llegó yo, ahorita. o que no está dentro del partido ni se va a comprometer con el Exacto. partido, pero solamente podría buscar el apoyo para que el partido disfrute de ese buen producto y se lo presente al conglomerado de votantes. Ah, pero se arremolinan, se amotinan Ujú. en contra tuya Sí, y la sociedad te pierde. exacto. Pierde más, pierde gente valiosa. Y le da paso entonces a ciertas personas que no reúnen políticamente las condiciones. Entonces, desde el punto de vista, sí, una apertura democrática interesante. 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 Eh, eso naturalmente que a los partidos políticos en cierta medida no le conviene. No, 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 no. Eso merma la capacidad de monopolizar. Me quitaste el término de la boca. Eso le reduce un poco el monopolio. Ujú, ujú. Eso lo perjudica. Y naturalmente que ellos van a apelar ante el Congreso a ver cómo regulan eso, que es lo que se debe hacer, regularlo. Sí, claro. Pero la sociedad no debe ser la perdedora. No, no. Mira, hay algo aquí que se va a instaurar, creo que a partir del año que viene, que es lo que llaman el nuevo régimen penitenciario. Hay dos cosas que me llamó mucho la atención y las respaldo, porque el que infringe la ley y es castigado por la institución que hay abierta para eso, que es la justicia, no necesariamente queda fuera de la sociedad, no es como el que se murió, que lo llevaron al cementerio y ya. No, sigue vivo y debe seguir, entonces cuando se debe trabajar con él, para cuando haya cumplido, se integre a la sociedad y sea un ente productivo y no nocivo. Pero para que llegue a integrarse en todo ese proceso, debe tratarse con dignidad. Aquí es donde voy, que dijo el director de esa instancia, Roberto Santana Sánchez, que será obligatorio trabajar para su autosostenimiento Ujú. y la educación. Correcto. Estoy totalmente de acuerdo con eso, Exacto. que aunque esté recluido, ahora dicen interno, Interno. ahora antes era preso por 2 años, en esos 2 años, que haya la obligación de cumplir con esa parte que es la educación y que trabaje también. Como parte de la reinserción. Claro, el que trabaje alivia la carga tributaria de nosotros los contribuyentes, que no hemos delinquido, no estamos presos, Tenemos que mantenerlo a ellos. tenemos que mantenerlo a ellos, o sea, que trabajen y estudien. Porque hasta ahora nosotros lo que tenemos aquí son cajas de guardar personas. Y esas Y hasta personas, de corromperlo más, de no, dañarlo más. ese es el punto.
¿Qué es lo que se aprende en esos ambientes? Donde imperan una serie de mafias, de Con el apoyo patrocinado por las mismas porque autoridades. también le toca, Son beneficiarias. son No, a beneficiarios. ellos les toca primero, porque ellos son los que tienen el control de todo. Ujú. Entonces, ¿qué individuo se lanza a la calle? ¿Por dónde ha pasado ese individuo? O sea, entonces, que el modelo sea una realidad, que las cárceles sea decente, porque hay personas que tú hablas con ellas, fruto de la ignorancia, y te dicen que el preso no tiene Eso, ningún derecho. eso viene de cuando la era. El preso no es gente. El preso no es gente. Sí, hay que enseñar al individuo que cometió un error, porque tú con todas las condiciones del mundo, no es verdad lo que muchos piensan. Tú puedes tener todas las condiciones de comodidad y está preso, está preso. El tú no tener el privilegio de andar para donde tú quieras es un castigo. Bueno, si tú infringes la ley, ya en el mundo entero se ha establecido que cuando se infringe la ley, cuando se viola una ley y se viola también la propiedad de aquel, la integridad física de aquel, moral, en fin, y usted es sometido y se le encontró culpable y la penalidad es de 5 años recluido, como tú dijiste, debe tener un trato digno y, por ejemplo, sobre todo esta parte tan joven, tan joven, Sí. que a veces va a pasarse 10 años eh, por la falta cometida que conlleva esa sanción, Ujú. esa reclusión por 10 años aislado de la sociedad. Pero muchachos de 20 años y de menos de 20 años. Sí. Entonces, exactamente obligarlos. Decir, mire, usted está preso, usted va a cumplir, usted fue condenado a una reclusión de 10 años, pero en estos 10 años usted va a tener que trabajar Y estudiar. y estudiar. Sí, porque bajo qué condiciones esos niños maduran. Porque ese pensamiento que va a madurar y que muchas veces es lo que lo lleva a cometer errores, va a pasar esos 10 años ahí en ese centro, rodeado de individuos que no aportan nada a ese crecimiento emocional, espiritual. La reforma es necesaria. No, y cuando son así tan jóvenes, diríamos que desde los 16, o vamos a poner desde la mayoría de edad, 18. porque el de antes ya ese es menor, ese tiene otro tratamiento, Ujú. pero cuando son ya adultos a partir de los 18, de 18 a 30 años, eh, tú recluido ahí por 2 años, 3 años, 5 años, estudiando y trabajando y con un buen trato, Sí. con profesores que no solamente te enseñen a sumar que 2 y 2 son 4, sino que también haya un discurso directo con ellos, interactuando con ellos. Ujú. Entonces, ese muchacho en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años puede salir de ahí regenerado realmente. Ujú. Y es la visión de Santana, que hace mucho tiempo trabaja en ese ámbito y debe recibir apoyo, total apoyo, más apoyo del que ha recibido, porque es que las cárceles nuestras, vergonzoso, No, vergonzoso. esas cárceles han sido más que centros supuestamente para que tú encuentres un ambiente de regeneración, y tú como que vuelvas a nacer. Eso es todo lo contrario, Ujú. todo lo contrario. Eso lo veo muy bien y no quería dejar de pasar por alto ese punto de, de lo que es el régimen penitenciario. Pues sigue, vamos a, que falta todavía un poco de tiempo, la, pero ok, vámonos con ese espacio, vámonos con ese tema. Es, es muy importante porque eso son, aunque eso es la historia reciente, pero demasiada gente no conoce en detalle las causas del levantamiento de Manolo y sus compañeros y cómo terminó, que terminaron siendo fusilados, porque eran varios grupos, uno operaba en la región este, uno operaba en la región suroeste y creo que 2 grupos aquí en el En total seis seis, frentes. 6 frentes. Entonces, Manolo encabezaba
ese grupo que va en esas montañas, esa zona de ahí se llaman Manaclas, Las en Manaclas, San José de las Matas, provincia de Santiago. Santiago. Entonces, a ellos se les había prometido que se le iba a respetar la vida. Y ellos bajaron con pañuelos y camisetas blancas y se entregaron. Pues se les había garantizado la vida si se entregaban, pero la decisión estaba tomada, Sí, estaba tomado. fusilarlo. Lamentable, porque se violan todas las garantías, desde Nuremberg hasta Ginebra, Convención de Ginebra, de cómo deben ser tratados los prisioneros de guerra. Y esas personas ya estaban en condición de rendirse. Ya había fracasado. Sí, 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 ya, inclusive Manolo consensuó el, el accionar y se determinó la rendición, aunque según cuentan algunos de los que sobrevivieron, eh, que ya habían partido a otro lugar como Fidelio, Manolo no estaba de acuerdo, pero acató lo que la mayoría del grupo decidió y ahí es donde entonces bajan a rendirse ante quien coordinó, Ramiro Matos, Que era el jefe operativo el jefe de operativo. las fuerzas militares. Sí, y que no hace mucho tiempo, cuando Domínguez Brito era fiscal del distrito, se abrió un proceso contra él por ese crimen de Manolo y sus compañeros, que también estaba impulsando a familia a través de Minú y Manolito, los Los hijos hijos de Manolo y de Manolo Minerva. y Minerva. Ujú. Déjame decir lo siguiente, o decirle a los amigos siguientes lo siguiente. El 14 de junio no participó en las elecciones de diciembre de 1962. Ujú. El 14 de junio se abstuvo. Con el tiempo, ellos se dieron cuenta que fue un error, pero en ese momento tomaron esa decisión. Eh, las elecciones se celebran, sale electo Juan Emilio Bosch Gaviño, Juan Bosch, y 7 meses después lo fusilan. Pero Lo derrocan. sí, lo derrocan. En una reunión que tuvo Manolo con Bosch y Manolo, que hablaron, se dice que Bosch le dijo a Manolo, la conspiración es contra ustedes. La conspiración es contra ustedes. Ellos no participaron en las elecciones. No. Sin embargo, luego del derrocamiento de Bosch, entonces ellos deciden tomar la decisión de ir a las montañas, A las escarpadas montañas de Quisqueya, aquel sí, discurso de Manolo. a luchar en contra de las fuerzas que derrocaron al gobierno constitucional encabezado por Juan Bosch. Parecía ahí una contradicción. Se dice que ellos tomaron esa excusa para justificar su levantamiento. Se asegura que los aprestos estaban como quiera para el movimiento guerrillero porque los objetivos, los fines eran otros. Sin embargo, quienes hablan a través de la experiencia dentro del movimiento, hablan de que de alguna manera en el gobierno de Bosch se había consensuado con el movimiento 14 de junio algunas ideas y que la constitución del 63 es fruto de ese consenso. Y no me extraña porque hay mucho de la constitución del 63 que va consono con la ideología El programa de ellos. del programa 14 de junio. Y por tanto, en lo personal, ¿verdad? Pudiera considerar que
que dentro de sus planes no estaban el alzarse durante el mandato constitucional de Bosch, pero sí hay que reconocer que ese grupo tenía vocación de poder y estaba muy cercano porque inclusive Manolo tuvo comunicación con Fidel Castro, que era el referente de los jóvenes de izquierda de la época. Y se le pidió o le pidieron a Fidel preparar a parte de ese grupo. Eso bien lo refiere Fidelio en varias entrevistas que lo he visto participar. Sí, había la intención de preparar ese grupo en Cuba y todo ese proceso fue anterior inclusive. Eh, pero lo cierto es que como la historia no se construye a través de lo que pudiera ser, sino de lo que fue, el levantamiento se da después del derrocamiento de Exactamente. Bosch. Porque según se asegura, se toma como excusa Uh -huh. para el levantamiento, el derrocamiento de Bosch. O sea, encontraron ahí eh, una excusa con lógica Claro, para el levantamiento. claro. Pero si tú revisas las fuentes, te das cuenta que de los dirigentes políticos que sobrevivieron y que fueron cabeza tanto del 14 de junio, luego del aniquilamiento de Manolo y su grupo, como de las otras, muchos jóvenes, muchos de los dirigentes estuvieron en Cuba, Sí. estuvieron en Cuba. Entonces, hay que tomar en cuenta el aspecto geopolítico de la época, Uh -huh. la Guerra Fría, el triunfo de Fidel y la instauración de ese régimen, que luego de estar ya dirigiendo a Cuba, lo declaró socialista y se alineó con la Unión Soviética. Entonces los Estados Unidos, como aquí en toda América Latina, las fuerzas internas que de pensamiento, como se dice, conservador, Liberal. Ah, bueno. liberal y conservador, pero no eh, veían con buenos ojos el ascenso de que se tuviera otro régimen, porque fuerzas con eh, seguidoras de esa ideología arribaran a controlar el poder Sí, político. sí, sí. Entonces, la, la oposición que iba a tener ese proyecto político y en ese aspecto militar iba a ser férrea, iba a ser dura Uh -huh. y contemplación no lo tendrían. A ellos se les garantizó respetarle la vida si se entregaban, si se rendían, pero Y yo pienso que esa orden venía ni siquiera del palacio, de la fuente de poder. Porque inclusive eh, Espaillat, Tavares Espaillat, eh, Manuel Tavares de Payás, le había garantizado la vida sí, a Manolo y había cierta afinidad entre ellos. sí, Y sí, ni siquiera eso se respetó. Entonces, es una muestra de que esa decisión viene. eh, yo podría especular desde los centros de Washington de poder, a través de la CIA, organismo de inteligencia, porque a lo interno, tomar esa decisión era una decisión que no cualquiera la tomaba en ese momento. fusilar, Fusilar a Manolo. y que fíjate, la mayor parte de esa gente eran personas de clase media y clase media alta. Ingenieros, doctores, son de los que componen el grupo. Arquitectos, agrimensores. Sí, porque hasta ese momento todavía, porque en el mismo régimen de Trujillo, la gente del pueblo raso, el pueblo llano, Uh -huh. casi no tenía cómo integrarse a cuestiones de orden político. Sí, correcto. Eso era casi solamente posible en esa clase media alta. Y estamos hablando de una organización política que se forma
ya en la postrimería, pero sí todavía En la estando el dictadura. régimen de Trujillo vigente. Ujú. Y eran jóvenes, profesionales, clase media y clase media alta. Y, como tú dices, tomar esa decisión, porque que me perdonen, pero eh, cuando se trata de un hombre del pueblo, es más fácil apresarlo, violarle todos sus derechos, Sí. incluso hasta su integridad física, dándole palos, patadas, que una persona ya de un grado social y un nivel social que tiene quien, quien responda por él y quien se equivoque maltratando un joven de esa a veces termina perjudicado Sí. porque vienen se mueve la influencia. Entonces fíjate, después del triunfo de Fidel y del ajusticiamiento de Trujillo, aquí en la República Dominicana las Fuerzas Armadas estuvieron dirigidas prácticamente por esos organismos Sí. militares norteamericanos. Aquí había una instancia que le llamaban el MAG, eran las siglas, que eso tenían sus oficinas acá y trabajaban directamente con la policía y trabajaban directamente con las Fuerzas Armadas. Pero en Panamá tenían una escuela Sí, donde muchos de esos altos jefes militares se preparaban, diplomado de Estado Mayor, formaban ahí, combate de la contrainsurgencia. lo formaban ahí, Wessing fue uno de los que se formó en esa escuela. se formaban ahí, salían de acá, salían de las academias de acá y de América Latina. Y entonces iban ahí yo diría ahora, a ser adoctrinados. Sí, claro, claro, porque no solo la izquierda tiene adoctrinamiento, la derecha tiene lo suyo. Sí, sí, lo adoctrinaban. Muy bien, entonces, pero en el aspecto de la esa toma de decisión para irse a las montañas a combatir a un ejército que con su deficiencia, pero Regular. un ejército profesional con una línea de mando vertical Armamentos de todo tipo. de todo tipo. Y esta gente sin el entrenamiento, Sí. y no tenían tampoco, eh, en, por ejemplo, dejar en las ciudades frentes civiles que inmediatamente se haga de conocimiento que hay esos levantamientos de guerrilleros a nivel nacional, pues esta gente en las ciudades pues se dedicaran a movilizar a la gente, a crear alguna situación de distracción donde ellos pudieran ir ganando espacio. No fue bien, parece que no fue bien planificado. Que era donde tenían mayor influencia en los núcleos urbanos, porque en los núcleos campesinos no No, la tenían. no la tenían. Que fue lo que, contrario, lo que pasó con Fidel Castro en Cuba, que él sí tenía el respaldo de esas zonas rurales. En República Dominicana no había tal cosa. Fíjate que el grupo que se fue que bajó con Fidelio a una misión encomendada por el mismo Manolo, quienes los denuncian son los campesinos Son del los lugar. campesinos, son los campesinos. Sí, inclusive uno del grupo es apuñalado por un campesino mientras está amarrado en una silla siendo interrogado. No tenían ese respaldo de esta zona rural. Aparte que eran zonas despobladas prácticamente, porque ¿qué cantidad de personas pudieran habitar las Manaclas, por ejemplo, Sí, en esos porque tiempos? estamos hablando que todavía la República Dominicana era como un tercio de los 10 u 11 millones que tenemos hoy. Era como un tercio. Exacto. Entonces, aparte de, como mencionaste, la falta de entrenamiento de muchos de ellos, Y armamentos. armamentos, la logística de alimentación. Habían preparado en la misma Manacla que ellos habían considerado como el núcleo, donde iban a planificar y contactar con los otros grupos las acciones a tomar. Se habían pertrechado algunos
colmaditos, llevándole alimentos y eso, pero que también llamó la atención de ciertos lugareños por el hecho de que un colmado que tuviera 3 botellas de repente aparecía muy surtido. Era parte del plan que tenían para ir acumulando pertrechos, para sostener digamos, un tiempo largo en la zona. Pero eso fracasó, hubo un corte en los suministros también. Y digamos que yo pienso que cada realidad es distinta. En República Dominicana aún no estaban maduras las condiciones para, para que el levantamiento tuviese el apoyo popular. Distinto al político. Yo hablo del movimiento guerrillero porque en el político sí, el movimiento 14 de junio tenía apoyo. Que a mí me parece que para ser un partido de izquierda, yo lo considero el más exitoso que ha tenido la República Dominicana. Movía cantidades de masas inmensas. Yo tengo fotografías ahí de manifestaciones del 14 de junio en provincia que estos partidos de ahora no le dan ni por los tobillos, como nosotros decimos. Bueno, ahí es cuando se dice que fue un error del 14 de junio como partido político no haber participado en las elecciones, porque tenía un apoyo a nivel nacional muy considerable. No se ha dicho nunca que tenían oportunidad de ganar las elecciones, pero sí tenían suficiente apoyo, que desde el punto de vista de lo que son los partidos políticos en los ambientes de la democracia formal, y ellos seguir madurando políticamente, y el liderazgo de Manolo Tavares también ir fortaleciéndose. Correcto. Quizá en coyunturas no lejanas podían convertirse en una opción de poder y haber arribado al poder. Que le pasó a Camaño también, tiempo después. Tenía las condiciones políticas para seguir trillando ese camino. Porque Camaño es fruto de la Guerra de Abril. Sí. Y en la forma como él asumió esa responsabilidad, a la gente le gustó. Sí, le gustó. Y la gente quedó encantada. Y si él viene y se dedica a la actividad política como dicen muchos que debió ser, probablemente él hubiera hecho un liderazgo y haber ganado unas elecciones. Pero él estaba todavía muy de moda los efectos del éxito de Fidel, y que también en China, que también en Rusia, los que establecieron el socialismo ahí llegaron también a través de los enfrentamientos militares, y se pensaba, y recuerdo que eso es lo que se predicaba, y se pensaba que podía pasar lo mismo que en Cuba. Sin embargo, no pasó. No, pues son realidades distintas también, porque eso nosotros veníamos de una dictadura que aunque en Cuba, por ejemplo, existía la dictadura con el componente ideológico, mitológico del trujillismo en República Dominicana, ni parecido. Entonces, estamos en transición, una especie de transición, porque fíjate que ni siquiera el primer gobierno democrático pudo cumplir con el tiempo asignado por la Constitución. No. A los 7 meses ya fue derrocado. Entonces yo quiero, Candelario, porque muchas veces se pasa por alto, porque se habla del asesinato de Manolo en Manacla, mencionar los nombres de esos 14 compañeros que también fueron fusilados. Ingeniero Jaime Rafael Ricardo Socias, doctor José Cabrera González, Juan Ramón Martínez Monchi, Tony Barreiro, Jesús Antonio Barreiro Rijo, Tony, ¿verdad? José Daniel Fernández Mato, ingeniero Rubén Díaz Moreno, Manuel de Jesús Fonder Piculín, Leonte Antonio Scott Michel,
Fernando Arturo Martínez Torre, Antonio Filión Manchao, Caonabo Abel, Manuel de los Santos Reyes Díaz Reyito, Alfredo Peralta Michel, Alfredito y Rubén Alfonso Marte Aguayo Foncito, los que junto a Manuel Aurelio Tavares Justo, Manolo, fueron fusilados en Las Manaclas un 21 de diciembre de 1963. Fueron fusilados. Fueron fusilados. Fueron fusilados y enterrados. Una fosa común. Ahí en una fosa común. Poquitísimo tiempo después, como 2 o 3 días después, fueron recuperados sus cadáveres. Y le fueron mostrados todas las perforaciones. Estaban desnudos también, sin sus botas. Se dice que fueron puestos de espalda y le dispararon. Que desde el punto de vista de lo que son los compromisos que hay cuando esto pasa, que personas se rinden, hay que preservarles la vida, y si alguna ley habían infringido, lo que se imponiera el sometimiento a la justicia. El proceso judicial. Proceso judicial. Sin embargo, eso no se hizo, y por eso es considerado, y eso califica en un crimen. Crimen. En un asesinato, del cual nadie pagó. Como tú dijiste, hace unos años se instrumentó los expedientes ahí por la familia Tavares Mirabal, pero eso no prosperó. Sabemos que eso le han dado una connotación, eso queda en una connotación política. Sí, del famoso yo recibí órdenes. ¿No? Y además una connotación política, porque estos se levantan en armas y el Estado, el gobierno de turno, responde a través de quién, de las Fuerzas Armadas. Pero hay unas normas que deben ser acatadas, que deben ser obedecidas. Ellos se rindieron, sí, y no fueron cumplidas. Entonces, no, fue un crimen. Sí, un crimen. Una masacre. Un crimen de Estado. Una masacre. Una masacre. Una masacre. Sí, estamos hablando de 15 personas. 15 personas en condición de rendición. Encabezado por el líder Manolo Tavares Justo. Mira, con relación a eso también hay que decir, antes del levantamiento propiamente, hubo mucho desacuerdo, porque según se asegura, Manolo no estaba propiamente, no estaba convencido de eso y estuvo indeciso. Había un núcleo en el 14 de junio que le decían la estructura. La estructura. Que eran los más radicales. De ese grupo era el médico Hipólito Rodríguez, Polito, que presionaban a Manolo para que se decidiera definitivamente por iniciar todos los preparativos para irse a las montañas, se dice. Y que que Manolo no resistió la presión y al final obtemperó por eso. He hablado con personas, hablaba mucho con Rubén Echavarría, hermano de Vinicio Echavarría, que fueron del 14 de junio y que por lo menos Rubén conocía al dedillo todo ese proceso. Y él se quejaba y decía que veía que en esas celebraciones, esas celebraciones, conmemoraciones, se hacían como dándole un carácter de heroicidad. Y él decía que era como hacer apología, era como conmemorar
hechos infantiles, improvisaciones. O sea que fue una improvisación que las condiciones no estaban dadas. Ellos no tenían las condiciones para eso, y que por eso la derrota militar. Porque tú observas el levantamiento de todos los frentes, pero no pudieron mantener un enfrentamiento con las fuerzas regulares del Sí. país por 2 meses. Ujú. Por 2 meses siquiera, o 3 meses siquiera. Y aunque al final fueran derrotados, pero dice, se mantuvieron 3 meses. No, no, no. O sea, desde el punto de vista militar, eso fue un fracaso, Sí, correcto. porque no estaban preparados, No, no se no. prepararon, Mm. las condiciones, no crearon las condiciones para. O sea, qué sé yo, conocer bien el terreno, tener un, un aparato en las ciudades, o por lo menos en las principales ciudades, que movilizara, que agitara. De los medios de comunicación no tenían nada, No. no tenían nada. Entonces, ahorita tú tocabas el caso de la Cuba batistiana y la República Dominicana. Mira, el régimen de Trujillo fue tan absorbente que aquí las emisoras tenían que dedicarse a tocar su música y a programas de entretenimiento, información deportiva, radionovela. Era lo que se escuchaba por la radio, porque no había canales de televisión, Ujú. salvo ya en el 59 que ponen lo que es hoy el Canal 7. Reintel. Pero no había prensa. Los libros que se escribían era para Una adular, apología. para lavaldear a Trujillo. Lo que se escribía, eso, entonces en Cuba no, en Venezuela no, aún con las dictaduras, con las que hubo, pero había algo de prensa, se escribía, esos regímenes no penetraron a la vida íntima de la gente como fue Como el aquí. caso de Trujillo. Entonces, en esos momentos, si tú no creabas una organización con infraestructura a nivel nacional, o por lo menos en las áreas donde tú ibas a iniciar esos focos guerrilleros, con una infraestructura, con una logística, y con gente que pudiera decir algo en los medios, Apoyando. apoyando o tratando de neutralizarlo. Ujú. O sea, el trabajo de los medios, el trabajo de propaganda, Ujú. era muy difícil, Bastante. era muy difícil. A Trujillo había, apenas hacían 3 años que habían decabezado La tiranía. la Y tiranía el cuerpo seguía ahí. y el cuerpo seguía ahí. Y el triunfo de Fidel, unido a los del norte, pues tenían un celo, No, 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 no. Enfermizo. pero todavía cuando pasa la guerra de abril, los inconvenientes de abril, y traen a Balaguer y lo hacen presidente en 1966, hay que ver lo que fueron esos primeros 12 años de Balaguer, Sangriento. enfrentando toda posibilidad de que agrupaciones políticas de izquierda realmente se convirtieran en influyentes en la sociedad y que fueran un contrapeso. ¿Cómo terminaron? Terminaron diezmados Sí. por los mismos errores. Ujú. Sí. Yo pienso que la cabeza caliente no le, no le facilitó las cosas. Y de mi punto de vista, una lástima, porque
jóvenes muy intelectualmente sumamente preparados. Con muy buenas intenciones. Sí, buenísimas. Sobre todo Manolo. Manolo, tipo noble. Entonces, eh, también una persona que había sufrido los embates, perdido la esposa ¿De qué manera? de qué manera, ¿no? Preso, torturado. Eh, y como señalaste y como leí hace rato, esa juventud preparada, clase media, alta, eh, habían sido también tocados por el profesorado que venía Sí, desde la Unión Soviética, muchos de ellos eh, ya habían, influían en las sí, sí, aulas. no, ya, sí, sí. Y el triunfo de la Revolución Cubana que avivó en la juventud esas ansias eh, de ver los cambios que se produjeran en la sociedad. Entonces todo eso pasó factura al final. Fue, pero hay algo ahí, la inmadurez. No entendieron los momentos que se vivían, ya la distensión que había, la, lo que los Estados Unidos y lo que fue la Unión Soviética, a la conclusión que llegaron, las famosas áreas de influencia. Sí, Europa se reservó, geopolíticamente hablando, unas zonas el este de Europa para la de Unión Europa, Soviética, unas áreas de influencia. Los Estados Unidos eran su área de lo influencia, y mismo en Asia. sí, en Asia. Entonces, se daban ayuda de manera, Ujú. pero eran ayudas que se daban. Facilitaban armas, pero desde el punto de vista de lo que se llaman armas convencionales. Pero hay una serie de cosas que esas no eran posibles porque esto eran áreas de los Estados Unidos. Sí, Entonces, por eso vemos cómo no fue posible en América Latina que grupos sustentando la idea socialista después de Fidel Castro pudieran llegar al poder. Pudieran llegar al poder. Porque la oposición, la decisión que había de los del norte con los grupos internos era, y muchos llegaron, pero fueron destronados. Allende, eh, hay algunos casos ahí que no se le permite. Arévalo, sí, sí, en Guatemala, Guatemala, sí. eh, Bueno, el padre del actual del presidente, actual. de Bernardo Arévalo, eh, ese fue, bueno, porque ya ese pertenece a, a lo que era esos gobiernos, esos políticos que tenían ideas, lo que llamamos liberales, Sí, más sí. moderados, que eran más tolerantes desde el gobierno y podían permitir la organización de los sindicatos, ser más flexible en cuanto a la tolerancia, la libertad pública, la expresión, la libertad de expresión, esa serie de cosas, y podían permitir también que una organización política contraria a los intereses políticos del sistema, pues Ejerciera. ejerciera. Y los Estados Unidos, el periodo de los golpes de Estado, Ujú. dieron el golpe de Estado a Bush, pero dieron una caterva de golpes de Estado en América Latina, aunque lo de Arévalo de los años 50. Sí, correcto. De los años, ahí en Guatemala después surge Carlos Castillo Ah, Armas, Castillo Arma. que fue asesinado en pleno poder y que eso les ha atribuido a Trujillo, que lo maniobró desde aquí a través de Johnny Aves, porque cuando Carlos Castillo Armas es asesinado, Johnny Aves se encontraba allá, salen de ahí furtivamente a través de la frontera y se trae a una que era amante de, de Castillo Armas, Gloria Bolaños, que vive por ahí todavía, bien mayorcita, vive por ahí todavía. Oh, Johnny Aves, este muchacho, Tony Raful, escribió un libro acerca de eso y tuve una entrevista con ella donde ella asegura que supuestamente Johnny Aves está vivo. No creo eso, porque no ha dado evidencia. ¿Vale? Podría estar vivo, porque hay gente que llega a 100 años sí, y él, claro. de estar vivo,
se estaría acercando a los 100 años si no lo ha cumplido. Porque cuando se publicó el libro, llegaba como a 90 años, 91 años. Porque es que Johnny Abe comienza a darle servicio a Trujillo muy joven. Muy joven. Bien, entonces, ese periodo de golpe de Estado y ese periodo de impedir que un liderazgo con una mentalidad liberal que tolerara esos grupos. Oye, por ejemplo, auspiciar la libertad pública, la libertad de expresión, que se Sí. manifestaran, que respetar la libre Las ideas. ¿no? y de asociación, de los sindicatos, estas cosas, y respetar también la manifestación de la gente si no estaba de acuerdo con disposiciones del Estado, la protesta, la cosa. Porque es que ahí hay un periodo en que no se permitía nada, no se toleraba nada. Era una represión Absoluto. absoluta. Los medios de comunicación estaban controlados. Aquí mismo, después de muerto Trujillo, durante los gobiernos de Balaguer, los medios de comunicación estaban controlados. Y aunque no fue a hacerse nada, no hubo un impedimento total, absoluto, pero sí muy controlado. Definitivamente. Pero bueno, y en ese contexto se produce el, el asesinato, ¿no? Fusilamiento de las Manaclas, que ayer se recordaba, conmemoraba un nuevo aniversario de ese hecho. 61 años. 61 años de hecho. 61 años de ese hecho. Te faltaban a ti unos cuantos para nacer. Ah, sí, unos cuantos. Ya yo estaba comiendo plátano. Hacía rato. Bien, es un hecho que la juventud debe conocer. Ese es como el mismo caso que tratamos hace dos o 3 semanas. El fusilamiento de los que ajusticiaron a Trujillo. Hacienda María. Llevado a cabo por Ramfi y sus secuaces ahí en la Hacienda María. Le mataron esas 6 personas, Modesto Díaz Quesada, Pedro Livio Cedeño, Luis Cáceres, Michel Tunti, Salvador Estrella Sadalá, Oscar Tejada Pimentel, que fueron sacados de la Cárcel de la Victoria. y traídos ahí en el mismo punto donde ajusticiaron a Trujillo, y que para un descenso, eso es un tecnicismo que utilizan en la justicia, a veces cuando hay esos procesos judiciales, entonces se va al hecho. Pero no fue más que una excusa para llevarlo a la Hacienda María, fusilarlo antes de él. Un crimen que quedó impune también. Sí, también. Quedó impune también. Y aunque los socios de Rampi después vivieron aquí, murieron tranquilos aquí, no se le hizo justicia. Y esos crímenes quedaron impunes. Totalmente. Como el caso también de Amin Abel, que fue muerto ahí bajando de su casa. Frente a su esposa, ¿no? Frente a su esposa. Embarazada. Embarazada. Eso quedó así. Como tantos otros. El único crimen que al final de cuentas fue el de Orlando Martínez, que Narciso Isaconde y su grupo se mantuvieron cada vez que vencía el tiempo en que reintroducían y al reintroducir el expediente, la querella, Lo mantuvieron. se mantuvo vigente hasta que en los últimos 10 años de Balaguer se inició el proceso de lo que salieron condenados unos cuantos. Por lo menos los materiales. Autores materiales. Sí, porque Chinino fue excluido, fue sacado del expediente. Salvador Lluveres Montaz, Chinino. Lluverito. Sí. No, Ese no es Lluverito. no, ese no es Lluverito, no es Lluverito. Es otro, un personaje de izquierda. Lluverito. Ah, ok. Tenía un cable cruzado. No, de otro Lluverito. Lluveres. Este Lluveres Montaz, militar,
hermano de uno que fue alcalde del Distrito Nacional, Guarionex, Ok. Pérez Montaz, reformista. Luego se peleó con el reformismo y Balaguer y estuvo militando, estuvo por la líder del PRD. Bueno, ya nos acaba el colega Jeffrey de hacer señas que hemos llegado al final, porque el tiempo se agotó. El domingo que viene nos veremos de nuevo acá, el profesor Mejía Pérez y quien les habla, para tener otro conversatorio aquí, encerrando la página de la semana. Buenos Muchas gracias. días.